Radio MEC, proyecto de vida, valores humanos, entrevistas, testimonios, consejos de salud, documentales, música e invitados especiales. Conferencia solo en Radio MEC, proyecto de vida, con el conferencista internacional Roberto Montoya y sus colaboradores. Muy buenas tardes en este precioso día de domingo. Nuevamente estamos con ustedes aquí transmitiendo en Radio MEC, proyecto de vida. Y hoy tenemos como tema la raíz de los vicios, y creo que va a ser un tema muy interesante. Quiero leerles que la causa exactamente del consumo de la droga se desconoce. Hasta ahorita no hay forma de decir por qué causa los jóvenes de hoy se drogan, o una forma exacta, ¿verdad?, de la cual los jóvenes se droguen, se alcoholicen y estén inmersos en el mundo de los vicios. Pero se dice que podría ser la presión que tienen de parte de sus compañeros, que podría ser el sufrimiento emocional que han vivido desde niños, la ansiedad, la depresión, el estrés ambiental. Bueno, se nos dice de muchas razones, pero en realidad yo lo que quise hacer es invitar a 3 jóvenes, en esta ocasión 3 jóvenes, que en un tiempo estuvieron inmersos, no sé, en las drogas, en el alcoholismo, pero que fueron viciosos. Por eso este tema se llama La raíz de los vicios. Y para eso quiero que nos dé un saludo así rapidito nuestro hermano y amigo Ignacio. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Es un placer estar compartiendo nuestro testimonio, nuestra opinión, nuestros comentarios y asimismo nuestra experiencia para este tema muy interesante en estos tiempos. Mi nombre es José Ignacio, me da mucho gusto estar compartiendo nuestra opinión. Gracias, Ignacio. También nos acompaña de este lado Pedro, quienes ya lo conocen, hoy es locutor de este programa de radio. Buenas tardes, Dios les bendiga, bendiciones. Pues sí, estaremos compartiendo pues más que nada nuestras vivencias, porque como lo comentaba Nachito, pues nuestras vivencias, y por qué causas nosotros quizás a tan temprana edad pues caímos en los vicios. Bendiciones. También nos acompaña nuestro hermano Marco Antonio, que nos va a dar un saludo. Hola, muy buenas tardes, noches, depende de donde se encuentren. Me da mucho gusto estar en este programa, ser invitado y platicarles la experiencia, y espero que les sirva, que lo vean y lo pongan en práctica, los consejos y la ayuda que se les va a otorgar. Bueno, como acabamos de escuchar, estos 3 jóvenes que hoy invité estuvieron inmersos en el mundo del alcoholismo o de las drogas. Pero a través de la bendita palabra de Dios, ellos tienen un testimonio hermoso. Yo solamente quiero ratificar un texto que es realidad, ya que yo también muchos años atrás, ya más de 45 años atrás, estuve también inmerso en el alcoholismo, pero a mí me ayudó mucho la palabra de Dios, el amor de Dios, y quiero leer este versículo en 2 Corintios, capítulo 5, versículo 17, que dice a la letra: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Bueno, pues yo quiero que empecemos por Ignacio, que nos diga a qué edad y él, su punto de vista muy personal. Aquí no vemos ningún profesional, pero habemos personas con verdaderas experiencias. Así es que, Ignacio, ¿a qué edad iniciaste y qué consideras tú que te llevó al mundo de drogas o alcoholismo? No sé qué es lo que hayas consumido. Alcoholismo. Definitivamente, bueno, yo empecé a la edad aproximadamente de los 14 años pues pienso que son muchos los factores, muchas las circunstancias que lo llevan a uno a ese tipo de situaciones. Pero principalmente, muchas veces lo hace uno por un juego, por la curiosidad, por incluso tratar de entrar en un círculo de amigos, de lo que en ese momento llamamos amigos, pero es algo que siendo prácticamente un niño en esa edad
no toma uno conciencia de la gravedad que puede ir acarreando esa pequeña travesura, eso sin importancia que nosotros le damos como niño, definitivamente se va desencadenando en algo mucho más grave. Pues siendo ya, le repito, siendo un niño, pues no mide uno el peligro o las consecuencias que se acarrea uno en ese momento. Pues definitivamente fue a esa edad donde yo empecé, pues como la mayoría, con las bebidas alcohólicas, con alguna bebida alcohólica, que pues obviamente ya después lo va uno a sí mismo tomando como un juego, como una parte de convivir con ciertos amigos. A ver, entonces, Ignacio, ¿tú consideras que tú lo iniciaste como un juego? Sí. ¿Así lo consideras? Sí, definitivamente. Bueno, sí. Yo quiero que permanezcas en este asunto porque yo creo que hay una raíz más profunda del por qué hayas iniciado, aunque la mayoría piensa que es como un juego, ¿verdad? ¿Tú qué opinas, Pedro? ¿Tú cómo iniciaste? ¿A qué edad iniciaste? ¿Y qué tipo de vicio tenías? Yo era alcohólico. Lo inicié a partir de entre los 15 y de los 16 años. Y pues la razón por la cual yo caí en ese vicio fue los problemas que había en la familia, pastor. Yo me tocó ver desde muy pequeño la violencia contra mi mamá. Y fue algo muy difícil para mí porque éramos 5 hermanos, todos como escalerita. Y no les importaba a mi papá, a mi mamá pelearse delante de nosotros. Se pegaban, se golpeaban, se gritaban. Y a raíz de eso a mí me entró como un rencor, como algo contra mi papá. Pero ¿podrías decirme exactamente qué sentimiento te nació? Pues, bueno, ahorita ya con el conocimiento, pues fue un rencor. Porque a través de los años y de las situaciones que se vivían en el hogar, yo crecí y seguía viendo la violencia, a tal grado de que yo un día dije, si mi papá le vuelve a pegar a mi mamá, yo me le voy a ir encima, no me interesa. Hubo un momento que nos peleamos ahí en la casa, él entraba, yo salía, él entraba. Fue algo muy feo, un rencor muy grande, que solamente alcoholizándome podía sacarlo, sentirme pues bien conmigo mismo. Pero ¿en qué momento fue que tomaste tu primera cerveza o tequila o qué? ¿Recuerdas qué fue lo primero que tomaste, que ingeriste? Sí. ¿Y en qué momento? ¿Qué estabas sintiendo cuando tomaste ese primer trago de alcohol o bebida embriagante? Pues la verdad yo me sentí como liberado. Yo sentí que ya los problemas se iban. Me sentí a gusto conmigo porque carcajeaba yo con los que estaba tomando, bromeábamos, me liberaba en ese momento me liberaba de mis situaciones, de mi rencor, pero pues desgraciadamente al otro día pues volvían y con más. A surgir el rencor. Sí. Bueno, vamos a ver, quedemos con ese punto. A ver, Marco Antonio, quisiera también saber a qué edad y si tú recuerdas y consideras tú, ¿por qué causa crees que empezaste a beber? Bueno, a comparación de mis compañeros, mis hermanos, yo empecé en el mundo del alcoholismo pienso que es lo que nos llevó a ello, es que en la misma casa donde uno se vive y se cría, convive, en ese hogar había ciertos vicios, ya de tiempo atrás, había esa situación. También entre muchas cosas había la violencia, pero sí había ese vicio, eso ya es algo que ya traíamos. Y a comparación ellos sí tuvieron una edad pues ya en la adolescencia, pero yo fui en una inmersión era yo más niño, recuerdo que como 8 años, estaba yo muy pequeño. Y lo primero que tomé pues fue tequila, aguardiente. Y pues fue una experiencia fea para mí, porque en realidad pues yo en ese momento yo me sentí mal, me sentía yo mareado, o sea, estaba yo intoxicado
por el efecto del alcohol. Esa situación arrastró que, pues, la curiosidad, pero le digo anteriormente, ya había ese vicio en la familia, pero después quise volver otra vez a incursionar en este vicio. Pero a ver, Marco Antonio, mire, yo he visto algo, no sé si pudiera haber sido tu caso. Yo he visto a personas mayores que andan los niños pequeños, a veces apenas pueden hablar, y le dicen, ven, tómate un traguito de cerveza, o tómate un traguito de tequila. Y he visto que el niñito anda mareado y los adultos risa y risa. Yo no sé si tú hayas empezado porque alguien te motivó, tómate un traguito, o por alguna situación emocional. Pues en realidad fue por unos vecinos. En realidad en la casa sí había ese situación, ese alcoholismo, pero que me dijeran tómatelo, no. O sea, me decían, no tomes, pero tampoco me daban el ejemplo de no tomar. De no tomar. Entonces esto fue por fuera, unos vecinos. Más que nada fue escondidas con mis hermanos y unos vecinos fuimos, y pues ahí sí ellos, digamos que sí, ellos ya se divirtieron cuando vieron que varios niños ya estábamos alcoholizados. Pero sí, en realidad fue por esta situación, pero también yo tenía un resentimiento, algo que me faltaba, sentía algo que me apretaba el corazón. Bueno, a ver, nos quedamos ahí, Marco Antonio. A ver, Ignacio, aunque tú dices que empezaste quizás como un juego, yo a través de las experiencias de 45 años, de haber ayudado a muchas personas, de dar conferencias en Alcohólicos Anónimos a nivel nacional, y de haber trabajado mucho con alcohólicos, yo me doy cuenta que la mayor parte de personas sí traen un resentimiento, traen alguna emoción ahí encerrada, y por eso se inician en el alcoholismo. ¿Tú puedes recordar, a pesar de que eras muy joven, algún resentimiento o ahora sí que exactamente tú iniciaste como un juego? No, sí, pienso que la mayoría de las personas tenemos algo que después se agrava o se hace más evidente con el vicio que tengamos. En mi caso, pienso que el sentimiento que yo pude haber sentido o sentí en ese momento de niño es el abandono o la falta de atención. Y entonces, digamos que una cosa lleva a otra. Entonces, retomo un poquito lo que dice Pedro. ¿Cómo se sentía él? Ahora, y cómo yo expresé que fue mi incursión en el alcoholismo, como un juego. Y precisamente tomo, como usted lo dijo, tomo esa palabra. ¿Qué es lo que hace uno en un juego? Uno escapa, uno pretende escapar de la realidad, y es lo que al final de cuentas hace el alcoholismo, hace los vicios. Pretende hacer como que las situaciones, los sentimientos, los problemas en ese momento desaparecen. Es algo que comentaban aquí Marco y Pedro. En ese momento desaparecen, pero si hubiera un sentimiento de raíz, sería el abandono o la falta de atención, que como niños pues todos llegamos a tener. Bueno, hay expertos que se dedican a este estudio, ¿verdad? Y la mayor parte de los expertos dicen que empiezan los vicios a muy temprana edad por causas de experiencias estresantes de la vida, como maltrato infantil. Dicen que el maltrato infantil a veces no es tan solo golpes, sino, como comentaba aquí nuestro amigo Pedro, él quizás no recibía golpes a esa temprana edad, pero veía golpes en su casa, ¿sí? Entonces se cree, dicen los expertos, que las experiencias estresantes a temprana edad son las que empiezan a inducir a los niños a un maltrato infantil. ¿Tú qué opinas, Marco? Pues sí, porque sí había abandono, sí había agresión. Vemos que la agresión no solamente puede ser física, sino verbal. Nosotros sí teníamos esa agresión de es que esto, es que no vales, es que vete por ahí, y no había esa atención. En realidad no había una agresión como tal física fuerte, pero sí había una agresión verbal que fue constante, y fue el abandono también. ¿Y crees que eso movió tus emociones? Sí, claro, porque cuando yo tomaba, me alcoholizaba, me sentía bien. Era como vivir una falsa realidad. Era yo feliz por un momento,
en ese instante que estaba... Bueno, Marquito, continuamos. Amados televidentes de este canal de radio, amados radioescuchas, en un momento regresamos con este tema tan interesante que se llama la raíz de los vicios. Regresamos. Radio MEG. ¡Qué tema tan interesante! Ya estamos nuevamente con ustedes aquí en su programa Radio MEG, Proyecto de Vida. Eso es en realidad lo que pretende esta estación de radio, darte un proyecto de vida. Existe un proyecto de vida. Dice Isaías capítulo 55, versículo 7, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Este es un proyecto de vida. Como estamos viendo aquí con los jóvenes que en un tiempo atrás, no ahora, un tiempo atrás fueron viciosos, estamos viendo el por qué cada uno de ellos se volvió vicioso. Continuamos con Marco Antonio. Como les decía, cuando yo tomaba yo me sentía bien. ¿Por qué? Porque yo carecía de esa felicidad. Sabía que había una felicidad, pero en realidad pues en la casa no lo había, en la escuela tampoco. Pero cuando yo empezaba a tomar, yo me sentía de esto es bien, esto está bien, yo me siento bien, puedo desahogarme, y ya cuando esté el grupo de amigos, es que yo te quiero mucho, es que eso, pero solamente es el alcohol. En realidad es una falsedad meterse en ese mundo. Vive uno, y en realidad cuando se pasa el efecto de esto, pues sigue el sufrimiento, ahí está. Por eso te mantiene constante este vicio, porque en un momento te sientes feliz, pasa el efecto, pero tú quieres seguir sintiendo tener esa sensación de felicidad, de ser apreciado. Bueno, aquí estamos descubriendo algo, ¿verdad? Estamos descubriendo así, tan sencilla y simplemente, que Marco Antonio sentía la necesidad de que lo quisieran, la necesidad de afecto. Por eso dice que cuando se alcoholizaba, expresaban, ¿verdad? Y sí hay muchos alcohólicos que aman mucho en ese momento, todo lo ven bonito, todo lo ven alegre, aunque está la otra contraparte. Hay personas que se envician y se vuelven violentos. Sí. Pero vamos a sacar la raíz, ¿sí? A ver, Pedro, ¿tú qué opinas? Pues, mire, Paz, recuerdo, ahorita me viene a la mente, de que cuando yo era niño, era muy torpe, la verdad, para hacer las cosas, era muy torpe. Y recuerdo que había una palabra, una grosería que mi papá me decía, que me marcó mucho. Y yo decía, pues sí, tiene razón, no sirvo para nada. Él todos los días, de verdad, no había día que no me dijera esa palabra. Y fue una palabra que me marcó. Y cuando entramos al alcoholismo, el alcoholismo nos empodera. Nos sentimos grandes y nadie me hace nada. Y como decía usted, algunas veces pues se empodera uno tanto que se vuelve violento. Que, tú me dijiste, que tú me hiciste. Que cuando está en juicio pues ni siquiera menciona palabra. Pero sí, esa situación es muy grave, pastor, porque yo le digo, esa palabra a mí me marcó y el estar alcoholizado me empoderaba, me decía, tú ya no eres esto, tú eres bueno, tú. Y yo era de los alcohólicos, yo luego hasta de una forma chistosa, le decía yo a mi esposa, es que yo soy de los alcohólicos chillones, porque era, como dice la canción, llorar y llorar y llorar. Pero como dice mi hermano Marco, al día siguiente vuelve a regresar la carga, vuelve a regresar el estrés, las situaciones, la cruda moral que no te deja. Es algo muy, muy feo. La cruda moral es algo terrible, terrible, porque quizás ofendimos a alguien y al otro día, no, es que le dijiste, no, pero que no, que sí le dijiste. Y pues... Y bueno, aquí estamos viendo ya una realidad que dice la bendita palabra del Señor, el que busca, halla. Y yo en este caso estoy buscando,
¿Y qué creen? Estoy descubriendo que en el trasfondo, sea por jugar, sea por lo que sea, estamos descubriendo que sí hay un trasfondo emocional. Sí. ¿Sí? ¿O tú 100%. qué opinas, Nacho? Sí, definitivamente. Bueno, porque si nos enfocamos un poquito en la palabra vicio, pues vemos que es algo que genera placer, que genera satisfacción. Y lo más triste pues es que es a través de una sustancia, ¿no? Que en su momento o sea, el mismo vicio, el mismo crear esa necesidad va haciendo que nosotros mismos la vayamos buscando y sientamos en nosotros esa misma satisfacción que al final de cuentas es efímera, que se esfuma, y es lo que ya están compartiendo aquí los varones, ¿no? Que al final de cuentas se esfuma, pasa, y es algo que, no, como lo decía, hace o va haciendo que vayamos formándonos una realidad que definitivamente no es en ningún momento. Pues es que en realidad, ¿no? Vamos a seguir escarbando, porque en realidad yo quisiera que ustedes se profundizaran un poco en la etapa, en la edad que los lleva a ustedes a iniciar en el mundo de los vicios. Así es que, Marquito, quisiera que viajaras un poquito. ¿Qué etapa fue? Y ya que descubras en qué edad, en qué etapa, yo creo que vamos a encontrar, Marco, el por qué iniciaste verdaderamente los vicios. Sí, tiene que ver mucho, como usted lo refiere, tiene que ver mucho la edad y la etapa, exactamente. Por ejemplo, en la edad, pues es realmente cuando empiezan los vicios totalmente, es en la edad de la pubertad, la edad de que empieza a cambiar la persona de niño a adulto. Esa edad es una época muy confusa, muy, muy difícil, porque hay sentimientos, el joven se encuentra muy carente de muchas cosas, de afecto, de amor, de muchas situaciones en su vida. Entonces, cuando yo incursiono, yo me meto en el mundo del alcoholismo, es en la edad de la pubertad, cuando yo entro de paso de la secundaria a la preparatoria. Es cuando me empiezan a invitar, oye, tomas, oye, vente, vamos a tomarnos una cerveza. Oye, no es que me regañan, es que voy a mi casa. No te preocupes, una más una. Entonces, al yo tener tantos conflictos emocionales, de tantas situaciones en mi vida, en esa etapa, pues yo digo, pues sí, me tomo una. ¿Ya qué edad, güey? Como entre los 17, ya la edad que refiere. Eras un joven. 17. Fíjate, 16. hay uno de los expertos que nos dice que una de las situaciones por las cuales se inicia a muy temprana edad en el mundo de los vicios es por falta de supervisión o monitoreo de los padres. Aquí nos damos cuenta que no hay un cuidado de los padres. Había un dicho que manejaba mucho mi mamá, pero ese dicho se maneja mucho en muchos lugares, ¿verdad? Dime con quién andas, ¿sí? Y te diré quién eres. Otro dicho que acompaña eso, el que con lobo se junta, aullar se enseña. Oiga, pastor, pero háblenos de la Biblia. Bueno, las malas, como dice Compañías. las malas amistades, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Entonces yo sí creo, muchachos, que aquí es una falta de supervisión y de monitoreo de parte de los padres. ¿Tus padres sabían quiénes eran tus amigos? ¿Tus padres sabían, Ignacio, quiénes eran tus amigos? ¿Pedro? No, menos. A ver, ¿qué nos puedes decir de esto, Pedro? Mire, Paz, conforme a eso, yo comentaba que entré a los 16 años, pero hubo un tiempo que una persona me invitó a trabajar a la ciudad y yo los probaba cerveza, fue lo primero. Pero me fui a la ciudad y allá conocí personas que me invitaron, que tequila, que vodka, de todas, me las pusieron ahí. ¿A qué edad, Pedro? Eso fue a los 18 años aproximadamente, 17, 18 años. ¿Y qué pasó en mi vida? Que justamente yo me fui a la ciudad
y solamente venía 2 veces al año. A ver. Eso se pone emocionante. Continuamos, en unos momentos más continuamos con Radio MEC, Proyecto de Vida. Radio MEC. Y estamos de regreso nuevamente en Radio MEC, Proyecto de Vida. A ver, Pedro, eso de que te daban que aguardiente, tequila, cerveza, a los 17 años. A los 17 años, aunque más antes ya lo probé la cerveza. Yo le comento, me fui a la ciudad, conocí personas que me ofrecieron de todo. Y por causa de que mis papás no me vigilaban, oye hijo, ¿qué haces? Oye hijo, pórtate bien. Ni siquiera te preguntaban. No, absolutamente nada. No había teléfonos en ese entonces más que una caseta donde marcábamos y ve a ver a mi papá que le hablo. Y entonces, pues sí fue algo para mí nuevo, para mí llamativo, porque lo probé y decía, este sabe bueno. Y me decían, este es del bueno, este es del caro. Y pues estoy tomando como los grandes. Del sí, caro que después vamos a hablar en otro programa de lo caro que salió. Sí, le digo, pastor, entonces ese alejamiento que hubo entre mis papás y yo, que le comento que venía 2 veces al año a mi casa, solamente a la fiesta del pueblo y en Navidad, fue algo que pues me destrampé. Yo dije, hago y deshago, tomo lo que me pongan enfrente. Bueno, yo creo que vamos a tener un segundo programa porque eso está bien interesante. Vamos a regalarle los últimos minutitos así rapidito a nuestros invitados y les agradecemos que nos estén acompañando. Créanme que a través de esta transmisión, a través de estos testimonios en el cual estamos hablando de la raíz de los vicios, es primer programa, vamos a más programa y créanme que el que busca halla, vamos a encontrar la raíz de los vicios y la solución, porque recuerde que no podemos dar solamente el palo, también hay que dar la sobadita, ¿verdad? Así es que, Ignacio, para despedirnos, ¿qué puedes decir? Pues agradecer a toda la audición, el estar compartiendo nuestro testimonio, nuestras vivencias y el estar compartiendo el poder del Señor al cambiar las vidas de las personas y que nada es imposible para el Señor, todo es posible. Pedrito, ¿qué nos puedes decir? Pues decirle a todos los jóvenes, incluso adultos, que en el vicio, en el alcoholismo, no hay solución. Busquen del Señor Jesucristo y Él les va a abrir la mente, Él les va a ayudar, Él les va a llenar de amor para que no se pierdan en el alcoholismo. Es algo muy feo que quizás todavía estén viviendo. Marquito. Pues invitarles a que sigan mirando y escuchando este programa, porque tal vez muchos de ustedes estén pasando la misma situación, pero hay solución para lo que estás viviendo y busca de Jesucristo, busca de Dios. Él es la única solución. Bueno, pues este fue su interesantísimo programa Radio MEC, Proyecto de Vida. Recuerda darle me gusta, darle like y recuerda compartirlo con más. Este es el primero de varios programas que se van a titular La raíz de los vicios. Como le decimos, Dios les bendiga y nos vemos el próximo programa. Radio MEC, Proyecto de Vida, valores humanos, entrevistas, testimonios, consejos de salud, documentales, música e invitados especiales. Conferencia solo en Radio MEC, Proyecto de Vida, con el conferencista internacional Roberto Montoya y sus colaboradores.